Saludos, quien les habla, el licenciado Manuel Aurelio Gómez Hernández, facilitador de la Universidad Abierta para Adultos Guapa y de la asignatura de Derecho Internacional Privado. Tengo bien presentarles el tema relativo a la cuestión previa. Cuando se presentan simultáneamente en un proceso dos cuestiones de derecho internacional privado que pueden estar sometidas a leyes diferentes, y cuando lo que se resuelva para una de ellas puede repercutir o tener efectos sobre la otra, estamos en presencia de una cuestión previa. En ella podemos ver los criterios para diferenciar la cuestión principal de la previa, criterio ideal o lógico, criterio real o procesal, ley que rige la cuestión principal y la ley que rige la cuestión previa, criterio de ley única, criterio de la pluralidad de leyes. La cuestión previa en el contexto del derecho internacional privado. En ocasiones, la respuesta que debe darse a una determinada cuestión jurídica, cuestión principal, depende de la respuesta que se le dé a otra cuestión jurídica, cuestión previa. Esta última es una cuestión jurídica que goza de entidad suficiente como para plantearse como cuestión principal, aunque el caso aparezca como previa. Por ejemplo, puede suscitarse como cuestión previa en una sucesión la validez del matrimonio contraído por el causante o de una adopción constituida por él. Solo se habla de cuestión previa en el sentido técnico cuando concurren los siguientes elementos. 1. La norma de conflicto del foro designa como aplicable a la cuestión principal un derecho extranjero. 2. Para dar respuesta a esa cuestión jurídica es necesario responder antes a otra cuestión jurídica. Es preciso determinar la ley aplicable a esta cuestión previa, porque constituye un supuesto de privado, derecho internacional privado, que podría haberse presentado como cuestión principal. Para dar respuesta a esa cuestión previa, las normas de conflicto del foro se remiten a un ordenamiento distinto de aquel al que se remiten las normas de conflicto de derecho extranjero, que rige la cuestión principal. De manera que el resultado de aplicar un ordenamiento u otro difiere. El problema para el juez consiste en decidir qué sistema de derecho internacional privado ha de utilizar para resolver la cuestión previa. El sistema del foro o el sistema de derecho internacional privado del ordenamiento que regula la cuestión. Es decir, se plantea la posibilidad de aceptar una excepción a la regla general de que el juez aplique las normas de conflicto del foro. Solo la cuestión principal se rige por un derecho extranjero, sujeta a duda para el juez. Si por el contrario la cuestión principal quedara sometida al derecho material del foro, cualquier cuestión que pudiera suscitarse debería regirse indudablemente por el sistema de derecho internacional privado del foro. Aquí veremos los posibles caminos a seguir. A. Respetar la regla general y aplicar la norma de conflicto del foro para resolver la cuestión previa. B. Hacer una excepción a la regla general y aplicar las normas de conflicto del ordenamiento extranjero aplicable a la cuestión. En el segundo caso, se está haciendo depender del derecho aplicable a la cuestión principal la solución de la cuestión. Por eso suele hablarse aquí de solución dependiente frente a la que respeta la regla general, solución independiente. Históricamente, la cuestión previa comenzó a estudiarse por la doctrina a raíz de la sentencia de casación francés del 21 de abril de 1931, que resolvía la sucesión de un inglés de origen hindú domiciliado en Indochina, presentándose como cuestión previa a la sucesión la determinación de la validez y la legalidad de varias adopciones llevadas a cabo por el de Cuyos. Algunos autores consideran que, puesto que la cuestión principal se rige por un derecho extranjero, sería adecuado aplicar la cuestión previa las normas de conflicto de ese mismo ordenamiento extranjero. En esta línea se sitúan Melchior y Wengler. Melchior planteó en 1932 por primera vez la cuestión previa como uno de los problemas generales del derecho internacional privado, vinculando su preferencia por la solución dependiente de la teoría del reenvío. Pensaba que el reconocimiento del reenvío en el derecho alemán era prueba suficiente de que, sin duda, la cuestión debía resolverse aplicando las normas de conflicto del derecho extranjero, rector de la cuestión principal. Wengler
Se manifestó también a favor de la aplicación de las normas de conflicto extranjera como vía para garantizar la uniformidad internacional de las decisiones, o lo que es lo mismo, garantizar que los tribunales de los distintos estados, en lo que la cuestión podría suscitarse, alcancen el mismo resultado al aplicar todos ellos el mismo derecho. Nussbaum, escéptico ante el nuevo problema, reclama una nueva prueba, una prueba de que las reglas conocidas del derecho no proporcionen una respuesta suficiente. Es decir, Nussbaum reclama básicamente una prueba de que las reglas conocidas del derecho no proporcionen una respuesta suficiente. Desde estas primeras posiciones, la doctrina ha desarrollado numerosos argumentos a favor de cada una de las soluciones posibles. No hay probablemente una solución que pueda considerarse adecuada con carácter general, de manera que son las circunstancias del caso las que permiten ponderar hasta qué punto puede renunciarse a la armonía interna para conseguir ciertos objetivos o hasta dónde debe ceder la uniformidad de soluciones, también llamada armonía internacional, ante las exigencias de la coherencia interna. Aunque la armonía internacional de soluciones sea un objetivo deseable en el derecho internacional privado, el sacrificio para la armonía interna puede llegar a ser intolerable. Sin embargo, la aplicación de las normas de conflictos extranjeras puede resultar preferible en aquellos casos en que de esta forma se consiguen respetar los derechos adquiridos.